En su último número, la prestigiosa, influyente revista semanario The Economist se dedica a hablar extensamente acerca de las medidas proteccionistas que han decidido dos países latinoamericanos importantes, tan importantes como Brasil y tan importantes como Argentina, señalando puntualmente las medidas que han hecho estos países para restringir las importaciones a estos países. De ahí que no se me ocurre llamar a nadie más para que nos explique que David Lewis de Manchester Trade desde Washington, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición, David. Hola Alberto, ¿qué tal? Bien, afortunadamente. Cuando el The Economist habla, yo creo que mucha gente escucha y yo creo que si The Economist está hablando es porque está viendo un problema y la pregunta es, ¿cuál es el problema con Brasil y Argentina? ¿Hasta qué punto esto es una tendencia y por cuánto tiempo se va a mantener de ser así? ¿Y qué tan peligroso es en términos de la apertura comercial? Uh-huh. Mira, creo que es importante, número uno, señalar que aunque ambos países están tomando las políticas proteccionistas muy similares, son por razones muy diferentes y tienen su origen muy diferente en cada situación. Y segundo, que lo que esté pasando en Brasil y Argentina, a pesar de la importancia que tienen estos dos países en la economía actual de América Latina, no necesariamente es una tendencia para el resto del hemisferio. Entremos primero a la situación de Brasil, que ha tenido varios años de un gran crecimiento económico, no ha tenido un contagio con la recesión y la crisis financiera internacional, todo lo contrario, ha tenido un crecimiento, particularmente en áreas de comercio y exportación como materias primas, pero también un sinnúmero de otras áreas de industria, manufactura, agroindustria y servicios, y donde hemos visto que Brasil ha estado teniendo un gran crecimiento en todo lo que es una nueva clase media consumiendo bienes y servicios a un nivel muy amplio y con dos proyectos de infraestructura nacional grandes, las Olimpiadas y la próxima Mundial de Fútbol. Todo eso tiene a la economía brasileña bien acelerada y mucha preocupación de que se está sobrecalentando y ya vemos gente hablando sobre una posible burbuja en la economía de Brasil. De ahí que el gobierno de Brasil impuso hace un mes las restricciones de importación en el área de vehículos, como viste, y ahora están con esta tendencia de ver cómo previenen ese sobrecalentamiento, y una de las maneras más fáciles que tienen los países para hacer eso es restringir las importaciones. Y si te fijas, no son importaciones de insumos, son importaciones ya de bienes de consumo. Entonces Brasil está tratando de hacer ese ajuste para evitar un poco demasiado sobrecalentamiento de esa economía de consumo que se ha vuelto ya desenfrenada. Tenemos en bienes raíces, en vivienda, en comestibles, en productos de consumo, y hay una preocupación seria. Trato de leer entre líneas o leer tu lenguaje corporal diciendo que es una medida correcta. No necesariamente, pero a corto plazo les funciona. El problema es si sigue más allá de corto plazo, porque lo que están tratando de hacer es, si quieres, reducir ese sobrecalentamiento con la medicina más fácil, que no necesariamente va a ser la mejor medicina, pero es la más fácil en este momento. Y tenemos entonces gente como el Economist ya levantando la bandera roja, pero donde vamos a ver si esto es un problema es si lo mantienen mediano o largo plazo y cómo impacta en el acceso de exportaciones de países grandes, Europa, Estados Unidos, otros en América Latina, Asia, al mercado brasileño, porque entonces esos mercados entonces van a decir, falta Brasil, está violando acuerdos que hemos tenido. Obviamente esto crea un problema si uno es un consumidor en Brasil, de que de repente me están aumentando los precios. Porque el gobierno de Rousseff lo que está tratando de hacer es, déjame controlar este consumo desenfrenado elevando los precios. Pero como hemos visto en muchos otros países del mundo, cuando hay deseo de consumo por un bien o un servicio, muchas veces son inelásticos los precios, y lo que vamos a estar viendo posiblemente es que ese consumo siga, pero a un costo más alto, y la preocupación final ahí vuelve a ser
efecto inflacionario en la economía de Brasil. Y mira que no me quiero desviar mucho del tema, pero escuchándote empiezo a reflexionar que habrá que ver hasta qué punto este tipo de medidas de Brasil de continuar no vayan a afectar de manera particular a China, por ejemplo, y que después China empiece a quejarse y sobre todo a actuar recíprocamente contra Brasil, porque entonces íbamos a estar hablando de palabras mayores. Así es. Y si queremos ver, hay un reportaje reciente de uno de nuestros colegas, Moisés Naim, claro, aquí en Washington, que hizo recientemente: Río de Janeiro se ha vuelto la ciudad más cara del mundo. Alquiler de bienes, pisos, apartamentos, oficinas, pero ¿qué sucede? Hay tanto boom que las empresas están entrando y están dispuestos a pagar cualquier precio. Claro. Y eso ya vimos el efecto que ha tenido, tuvo hace años en Estados Unidos, en Europa. Entonces hay mucha preocupación sobre qué pasa en Brasil. Ahora, Argentina. Me decías que son casos diferentes. Argentina, caso totalmente diferente, que por casualidades de la política económica están tomando el mismo rumbo, porque Argentina lleva años con políticas de intervención estatal según le interesa en uno u otro sector, y más que nada por un origen de motivación política del gobierno de Cristina Kirchner, y antes de eso el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Y básicamente lo que estamos viendo en Argentina es querer privilegiar a ciertas industrias nacionales de no tener que competir con entrada de bienes y servicios del extranjero. Y eso lo estamos viendo en este momento, y es un poco un favoritismo político, si quieres, con ciertos sectores para protegerlos de competencia de Brasil, que es donde viene la competencia bien dura, pero también de otros mercados regionales e internacionales. Pero no quieres decir que el Mercosur como acuerdo está siendo afectado, dañado con esto. Está siendo afectado, pero el Mercosur como acuerdo y como mercado regional lleva tantos años ya de capa caída. Ajá. Que verdaderamente no es noticia, está lloviendo sobre mojado, pero es muy interesante que los dos mercados grandes de Sudamérica están comenzando estas intervenciones en el mercado de restringir importaciones, aunque sea por razones diferentes, pero están con el mismo resultado, que están buscando desacelerar el comercio exterior, la importación de estos bienes y servicios en ciertos sectores. ¿Y Brasil y Argentina son excepciones en América Latina o podríamos hablar de una tendencia? No, en América Latina te diría que son excepciones. Siempre hay casos en diferentes industrias. En Venezuela hay unas restricciones del presidente Chávez a productos del exterior, pero en general, si uno habla con cualquier exportador, no solo latinoamericano o de Norteamérica, y todos te hablan maravillas de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela está comprando locamente todo tipo de productos de consumo para el plan de Chávez con la población, y Venezuela paga cash. No hay carta de crédito, no hay que esperar 90 días de financiamiento, nada. Entonces, para muchas de esas empresas... Eso es para compras del gobierno. Exacto. Porque el importador no tiene mucha disposición de dólares. No, porque el gobierno ha estado acaparando eso, así que eso, que estemos claros ahí. Y vimos el mejor caso cuando Venezuela le cerró la frontera a Colombia, y vimos que el presidente Santos, cuando entró, una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue restablecer ese comercio. ¿Por qué? Porque el exportador colombiano dependía 50% o más del mercado de consumo de Venezuela para sus exportaciones. Así que tarde o temprano ese pleito político tenía que parar. Estamos viendo algunos casos entre Perú, Bolivia, Chile de restricciones de energía, gas natural. Como has visto, ha habido mucha restricción del flujo de gas natural en la región. Inclusive Bolivia le cortó el suministro hace unos meses a Brasil. Entonces, de nuevo, son mercados donde hay gran valor añadido del producto, donde hay industrias nacionales que no quieren competir y donde el Estado activo busca una manera de restringir esa competencia. Pero en lo general yo diría que América Latina todavía sigue una década de apertura comercial muy por encima de lo que está la situación en el resto del mundo, y sobre todo ahora como estamos viendo tendencias proteccionistas en China, hablándose de proteccionismo en Estados Unidos, en Europa inclusive. Hablando de mencionaste una apertura comercial grande en Latinoamérica.
¿Te refieres a dentro de Latinoamérica e intro Latinoamérica o en el comercio que existe tan abierto entre Latinoamérica y China? Ambas, porque tienes ya el efecto de los tratados de libre comercio que ya te cubren México, Centroamérica, y a Perú, y ahora con Panamá y Colombia, un gran sector de América Latina en esa relación, ya no solo con Estados Unidos, estamos hablando ahora de tratados de libre comercio con Europa, con Canadá, Corea, otros países de Asia, el APEC. Entonces, América Latina se ha vuelto un jugador bien agresivo y dinámico en la proyección de comercio exterior, pero también a lo interno. Si vamos a ver, muchos hemos hablado en tu programa del boom de Centroamérica con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero el boom mayor del comercio en Centroamérica es intrarregional. ¿Por qué? Porque a la par que negociaron tratados de libre comercio al exterior, abrieron su mercado interno, y ahora una empresa con sede en San Salvador no está operando solo para el mercado de El Salvador, sino para el mercado de todo Centroamérica. Es una gran diferencia, claro, para la cadena de valor, la cadena de producción, de suplirse para las empresas. Y eso mismo lo estamos viendo ahora, que Perú tiene libre comercio con Chile, con Colombia, y el mercado, si quieres, la fruta prohibida tradicional siempre en América Latina había sido Brasil, y Brasil ahora se está abriendo. Claro. Ahora, por último, tú que estás ahí en Washington, David, danos una actualización, un sentimiento, tú que eres ahí vecino, sobre el estado de las negociaciones de los tratados de libre comercio pendientes de Estados Unidos con América Latina. Bueno, mira, Estados Unidos ha recibido un golpe duro por el atraso con la confirmación de los tratados con Colombia, Panamá y Corea, porque a partir del 1 de julio entraron en vigencia para esos países tratados con sus competidores más grandes, la Unión Europea y Canadá. Así que a partir del 1 de julio hemos estado viendo cómo sectores claves de exportación de Estados Unidos en productos de capital, productos de construcción, exportación de granos, trigo y otros tipos de productos de grano básico han sido competidos más y más por exportaciones de Canadá y de la Unión Europea, que negociaron tratados de libre comercio y ya se ejecutaron a partir del 1 de julio. Parece que vamos a tener aprobación antes de fin de año en este Congreso, pero todavía no estamos ahí. La administración de Obama por fin tomó la decisión de enviar los acuerdos al Congreso. Ahora tenemos que ver que la Cámara y el Senado se pongan de acuerdo y esperar si nos da el calendario de un año corto, porque acuérdate que el año que viene entramos en campaña electoral. Así que básicamente nos quedan aproximadamente 7 semanas de legislación en el Congreso de Estados Unidos antes del 31 de diciembre. Pero dime, a ver, tú eres washingtoniano, tú estás ahí, tú desayunas y tenemos los votos. Almuerzas con congresistas, ¿se hace? Tenemos los votos para los 3 tratados. La pregunta va a ser si da el tiempo calendario para que ese voto se dé, y ya esta semana comenzamos a ver la oposición laboral, sindical de la base demócrata saliendo. Pero tenemos los votos y yo creo que la administración quiere hacerlo esta vez. El zorro viejo que llevas dentro de ti, ¿qué te dice? Que sí, que lo vamos a sacar antes de fin de año. Pero no va a ser fácil. Eso es lo más importante de todo. No va a ser fácil. David Lewis, de Manchester Traders de Washington, te agradezco muchísimo tu tiempo. A las órdenes, gracias y saludos.